En el antiguo Hospital San Ángel, clausurado desde 1983, hay un pasillo que jamás se llegó a demoler. Se le conocía como el ala C, y ahí se atendían los casos terminales. Aunque el resto del edificio fue abandonado, ese pasillo sigue teniendo luz, y nadie sabe de dónde proviene. Un grupo de paramédicos nuevos fue enviado a revisar la zona antes de que se reabriera el hospital. Llevaban cámaras y linternas, pero al entrar descubrieron que todas las luces del pasillo ya estaban encendidas. Los focos, antiguos y parpadeantes, iluminaban camas con sábanas limpias y bandejas con jeringa. El lugar olía a desinfectante fresco. Uno de ellos, el más joven, dijo haber visto una enfermera al final del corredor. Corrió tras ella, dobló la esquina y encontró una puerta cerrada con un letrero oxidado. Prohibido el paso. Aislamiento. Golpeó 3 veces y la luz de todo el pasillo se apagó. Cuando volvió a encenderse, el joven ya no estaba. En las cámaras se ve su silueta doblando la esquina, pero nunca regresando. Esa grabación aún se conserva. Y lo más inquietante, en cada tanto, cuando se reproduce el video, la pantalla parpadea y una voz femenina susurra: aún hay pacientes aquí. 3 carreteras malditas de Estados Unidos donde nadie debería conducir de noche. 1. Clinton Road, Nueva Jersey. Esta carretera parece salida de una película de terror. Se extiende a lo largo de 16 kilómetros, rodeada de un espeso bosque donde no hay señal de celular ni casas cercanas. Los conductores que se atreven a transitarla de noche han reportado ver una figura infantil cerca del puente sobre el río. Algunos aseguran que si lanzas una moneda, una mano pequeña te la devuelve desde el agua. También se han visto luces que te siguen entre los árboles, autos sin conductor y apariciones justo al borde del camino que desaparecen cuando te detienes. Pero lo más inquietante es que muchos sienten que el tiempo se distorsiona en Clinton Road. Entran a las 10 p.m. y al salir, ya amaneció. 2. Route 666, Utah, Colorado y Nuevo México. Conocida como la Carretera del Diablo, esta vía fue renombrada oficialmente como la Ruta 491, pero los lugareños aún la llaman por su número original. Conductores han reportado sombras que se atraviesan sin previo aviso, autos fantasma que aparecen en el retrovisor y desaparecen al dar la vuelta. Lo más temido son los perros del infierno, criaturas negras, enormes, con ojos brillantes, que corren junto a tu auto a más de 100 km/h. Muchos afirman que, después de verlos, los autos se apagan por completo, como si algo invisible los obligara a detenerse. Algunos camiones han sido encontrados abandonados, con el motor encendido, pero sin rastro del conductor. 3. Highway 93, Arizona y Nevada. Esta carretera conecta 2 desiertos y es famosa por su paisaje seco, solitario, y por las cosas extrañas que suceden ahí cuando cae la noche. Viajeros han contado que se cruzan con ancianos caminando descalzos en medio de la nada, o que recogen autoestopistas que desaparecen del asiento trasero después de unos minutos. También hay reportes de una luz flotante que aparece frente a ti y te obliga a frenar. Cuando la sigues te das cuenta de que el paisaje cambia, como si no estuvieras en el mismo lugar. Se han escuchado voces en la radio cuando no hay señal, y hay quienes aseguran haber visto a alguien idéntico a ellos mismos caminando al borde de la carretera. Dicen que estas carreteras no están en los mapas por lo que esconden, sino por lo que buscan. ¿Tú te atreverías a manejarlas solo, en la oscuridad? En un pueblo olvidado de Zacatecas, había un sacerdote que enterraba a los muertos cuando nadie más quería hacerlo. Pero una noche, lo encontraron muerto dentro de una tumba abierta. Desde entonces se dice que su espíritu sigue caminando entre las lápidas con una vela en la mano, buscando almas para llevarse a confesar. Los veladores aseguran que cuando el cura aparece, las velas del altar se encienden solas y las campanas suenan, aunque nadie las toque. Siempre creí que los cementerios eran lugares de paz, hasta que conocí a la anciana que limpiaba las tumbas. Vivía cerca del panteón del pueblo. Cada tarde,
La veía entrar con su balde de agua y un trapo viejo. Iba de tumba en tumba, murmurando oraciones que nadie entendía. Los vecinos decían que lo hacía por devoción, pero había algo en ella, algo que no era normal. Una noche decidí seguirla en silencio. La vi arrodillarse frente a una lápida. Empezó a limpiarla, llorando y repitiendo una frase una y otra vez. Perdóname, yo no debí hacerlo. De pronto las velas del cementerio se apagaron todas al mismo tiempo. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. La anciana levantó la cabeza y vi su rostro. Estaba seco, gris y vacío, como si ya no fuera de este mundo. Corrí sin mirar atrás. Al día siguiente, fui con el encargado del cementerio y le conté lo que había visto. Él solo suspiró y dijo: «Eso no puede ser. Esa mujer dejó este mundo hace más de 10 años, limpiando esa misma tumba. Desde entonces, nadie se atreve a entrar al panteón de noche». La casa de las brujas de Guanajuato. En las callejuelas empedradas de Guanajuato, donde cada rincón guarda un secreto, existe una casona antigua conocida como la Casa de las Brujas. Su fachada deteriorada, con ventanas altas y techos puntiagudos, se alza como una cicatriz en medio de la ciudad. Los vecinos cuentan que, hace más de un siglo, allí vivió una mujer solitaria, de rostro pálido y mirada penetrante. Nadie sabía de dónde venía ni cómo consiguió la propiedad. Solo salía de noche, cubierta con un manto negro, y regresaba cargando bolsas y frascos con hierbas extrañas. Con el tiempo, empezaron a desaparecer animales del barrio, gatos, perros, gallinas. Algunos niños juraban haber escuchado chillidos dentro de la casa, como si fueran sacrificios. Otros decían que al pasar frente a las ventanas veían siluetas de mujeres encorvadas, rodeadas de fuego y humo. La gente comenzó a llamarla la bruja del barrio. Pronto, varias vecinas se unieron a ella en secreto, y se decía que en la casona se celebraban aquelarres, reuniones nocturnas donde las mujeres cantaban en lenguas desconocidas, invocaban sombras y realizaban rituales con velas negras. Una noche, el pueblo decidió enfrentar. En un pequeño pueblo de Jalisco rodeado de montañas y valles, había una iglesia antigua con un sacristán llamado Juan. Era un hombre devoto y trabajador que se encargaba de mantener la iglesia limpia y ordenada. Sin embargo, Juan tenía un secreto. Había hecho un pacto con el diablo. A cambio de riquezas y poder, Juan había aceptado servir al diablo y ayudarlo a atraer almas al infierno. Cada noche, después de que los feligreses se habían ido, Juan se reunía con el diablo en la sacristía. El diablo le daba instrucciones sobre cómo corromper a los habitantes del pueblo y cómo hacer que se alejaran de la fe. Juan cumplía con su parte del trato con entusiasmo. Comenzó a sembrar discordia y desconfianza entre los vecinos, y pronto el pueblo se convirtió en un lugar de odio y violencia. La gente comenzó a perder la fe y a buscar consuelo en los vicios y la oscuridad. Un día, un joven sacerdote llamado Miguel llegó al pueblo. Era un hombre santo y puro que había oído hablar de la corrupción que se había apoderado del pueblo. Miguel se dio cuenta de que algo estaba mal y comenzó a investigar. Pronto descubrió que Juan era el responsable de la corrupción, y que había hecho un pacto con el diablo. Miguel se enfrentó a Juan y le pidió que se arrepintiera de sus pecados. Pero Juan estaba demasiado lejos en su camino de oscuridad y se negó a escuchar. La noche siguiente, Miguel se escondió en la sacristía y esperó a que Juan se reuniera con el diablo. Cuando el diablo apareció, Miguel salió de su escondite y lo enfrentó. El diablo se rió y le dijo a Miguel que era demasiado tarde, que el pueblo ya estaba condenado. Pero Miguel no se rindió. Con la ayuda de su fe y su determinación, logró expulsar al diablo de la iglesia y del pueblo. Juan, al ver que su pacto había sido descubierto, se llenó de remordimiento y se arrepintió de sus pecados. El pueblo comenzó a sanar y la fe se restauró. Juan, arrepentido, pasó el resto de su vida haciendo penitencia y tratando de reparar el daño que había causado. Si te gustó esta historia, no olvides en dar me gusta y compartir. Y si tienes alguna historia que quieras compartir, que tenga que ver con cualquier fenómeno no humano, no dudes en hacérmela llegar. Y pronto tú serás el próximo protagonista de estas historias. Hasta la próxima. En el siglo XIX, en una antigua casa de la calle 1 de Mayo,
vivía una joven llamada María de los Ángeles de Sentis. Su habitación tenía un balcón que aún puede verse hoy, asomado con discreción a la calle, como si todavía esperara algo, o a alguien. María de los Ángeles era una joven de belleza serena y corazón noble. No le importaban las diferencias sociales, ni las ambiciones familiares. Amaba a José Guadalupe, un apuesto militar de buenos sentimientos, aunque sin fortuna. Sus padres no sabían de esa relación, pero soñaban con un mejor partido para su hija. Por eso, el amor de los jóvenes floreció a escondidas, gracias a la complicidad de la nana de María, quien llevaba y traía las cartas que sellaban su amor. En esos papeles aún guardados por la familia, puede sentirse la pasión y el talento literario de aquel soldado, que quizás debió haber sido poeta. Un día de noviembre, José Guadalupe recibió la noticia que cambiaría su destino. Sería trasladado a la Ciudad de México y ascendido de rango. Lleno de esperanza, pensó que al fin podría ofrecerle un futuro digno a su amada. Esa misma noche le envió un mensaje urgente. Debía verla una última vez. A medianoche, cuidándose del sereno, el joven trepó hasta el balcón. Bajo la luz temblorosa del farol, se juraron amor eterno y soñaron con su boda y su porvenir. Antes de partir, José Guadalupe le pidió que lo esperara, y ella, con lágrimas en los ojos, prometió solemnemente: «Te juro que te esperaré, siempre». El joven partió al amanecer rumbo a la capital. Cumplió con valor su deber, pero su ambición por ascender lo llevó demasiado cerca del peligro. En un combate, una bala en el pecho terminó con su vida. Nadie en Tulancingo supo de su destino, y María de los Ángeles jamás recibió noticias suyas. Cada noche, ella se acostaba sin dormir, temerosa de no escuchar su regreso. Con cada ruido en la calle se ilusionaba, solo para desilusionarse segundos después. Los días se volvieron meses, los meses años, hasta que, consumida por la tristeza, murió una noche de noviembre, exactamente 2 años después de su partida, sin haberse levantado jamás de su cama. Desde entonces, cuentan los vecinos que si un hombre se detiene bajo aquel balcón a medianoche y susurra el nombre María de los Ángeles, el fantasma de la joven aparece, abre lentamente el balcón y asoma el rostro, buscando entre las sombras a su amado José Guadalupe, a quien juró esperar por siempre. Me mudé a esta casa hace unos días. Era una ganga, demasiado barata para ser verdad. Claro, debí sospechar cuando vi ese enorme caserón victoriano con sus ventanas empañadas y ese jardín descuidado. El barrio, tan silencioso que hasta podías escuchar tus propios pensamientos. La primera noche, todo parecía normal. Me sentía orgulloso de mi nueva adquisición, ignorando esas extrañas manchas en las paredes y el peculiar olor a humedad. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, los sonidos comenzaron. Pasos en el segundo piso, puertas que se cerraban solas y esa risa, esa horrible risa que hacía eco en los pasillos. Corrí a casa de los vecinos al día siguiente temblando. Fue entonces cuando me contaron la historia. El antiguo dueño, un hombre solitario, había muerto de forma misteriosa hace décadas. Desde entonces, nadie había logrado vivir aquí por más de una semana. Es el 10º inquilino este año, me dijo la anciana de al lado con una sonrisa triste. Todos huyen, tarde o temprano. Y aquí estoy, empacando mis cosas a toda prisa. Algunos dirán que soy un cobarde, pero después de 3 noches de terror prefiero perder el depósito que perder la cordura. En la vieja carretera que cruza el cañón cerca de Zacatecas, sobre el imponente y antiguo puente del Fraile, donde la herrería está oxidada y el río corre profundo bajo la calzada, los mineros que viajan de madrugada y los conductores de paso comparten un secreto que huele a azufre y a metal frío. Hablan de un pago que solo puede hacerse en la oscuridad: las monedas de oro. Cuentan que el puente está custodiado por el espectro de un fraile que, hace siglos, fue asesinado al intentar llevar un tesoro a un convento. Aparece como una figura alta y delgada que bloquea la mitad del puente, siempre inmóvil, y siempre extendiendo una mano pálida. La leyenda dice que si te detienes y le das una moneda, el fraile te permite cruzar y tu camino es bendecido con buena fortuna. Pero si lo ignoras o no tienes nada para darle, el aire se congela, el motor se apaga
y el espectro te persigue con un lamento hasta que caes en el río. Un taxista de la zona, apodado el Coyote, transitaba por el puente una noche sin luna con las ventanillas abajo. Vio la figura del fraile, con el hábito deshilachado, justo en el centro del camino. El Coyote sintió que el corazón se le detenía. Recordó la leyenda. Frenó su viejo sedán a unos metros y buscó en el cenicero. Encontró una vieja moneda de 10 pesos, la única que le quedaba. Temblándole la mano, la lanzó hacia el asfalto cerca de la figura. La moneda rebotó con un clink seco. El fraile, sin mover los pies, bajó lentamente la cabeza, recogió el metal sin hacer ruido, y desapareció en una nube de niebla que olía a cera de iglesia antigua. El Coyote aceleró y cruzó el puente a toda velocidad. Al llegar al siguiente pueblo, en la gasolinera, le contó su terror a un vigilante nocturno. Te aceptó el 10 pesos. El fraile, no es el valor lo que le importa, sino el sacrificio. Te estaba probando la fe. Si no le das algo, te quita todo. Ahora ve y usa tu buena suerte. Te la ganaste. Desde esa noche, el Coyote siempre deja una moneda a mano en su tablero. Los que viajan por esas sierras lo dicen con la voz baja y grave. Hay caminos que solo se abren con ofrendas. Y a veces, la protección vale más que la riqueza que llevas. Y cuando las luces de un vehículo iluminan la herrería vieja del puente y el silencio se rompe con el clic de una moneda, los conductores saben que el espectro del fraile siempre anda vigilando. ¿Quién está dispuesto a pagar su peaje? Dicen que el verdadero terror no siempre habita en los cementerios, sino dentro de las paredes de tu propia casa. Durante más de 20 años, los hermanos Hernández García creyeron que su madre los había abandonado. Pero la verdad era mucho más oscura. Su cuerpo había permanecido oculto tras un muro. En su casa del barrio San Juan, en Xochimilco, María Cristina Aguilar García desapareció después de casarse con un hombre mayor, Julio Ernesto López Suárez. Su hijo, Luis Enrique, la buscó cuando tenía 14 años. Pero solo le dijeron que había salido a un evento religioso. 3 días después regresó. Y la casa estaba vacía. Pasaron los años, 22 años de silencio. 22 años creyendo que su madre los había dejado. Hasta que en 2018, mientras unos albañiles remodelaban la vivienda, uno de ellos golpeó una pared y un cráneo humano cayó al suelo. Al revisar el muro, descubrieron un esqueleto, vestido con la misma ropa que María Cristina llevaba el día que desapareció. Y lo más escalofriante fueron las marcas de uñas en el interior de la pared, lo que revelaba una verdad imposible de imaginar. Había sido emparedada viva. Hoy, su historia es recordada como una de las leyendas más aterradoras de México. Y aunque ocurrió en Xochimilco, la escena fue recreada en el Museo de Cera de Tijuana, como un homenaje a una tragedia que sigue estremeciendo a todo el país. En las montañas rocosas de Colorado, se alza un hotel que parece salido de un sueño, hasta que entras. El Hotel Stanley fue inaugurado en 1909, y aunque es hermoso, tiene un pasado imposible de ignorar. Durante décadas, los huéspedes reportaron pasos en los pasillos vacíos, risas de niños detrás de las paredes y música de piano cuando el salón estaba cerrado. En 1974, un escritor llamado Stephen King se hospedó allí. Esa noche soñó que su hijo corría gritando por los pasillos mientras algo invisible lo perseguía. Despertó empapado en sudor y escribió El Resplandor. Desde entonces, los empleados aseguran que el hotel inspira miedo por una razón. Dicen que aún se escucha a la señora Wilson, una ama de llaves que murió tras una explosión en la habitación 217. Cada vez que alguien se hospeda ahí, las luces parpadean, las maletas se mueven solas, y si dejas tus cosas fuera de lugar, por la mañana están dobladas perfectamente. En las grabaciones nocturnas se oyen susurros que dicen, no te quedes solo. Incluso el personal de limpieza evita el segundo piso. Uno de ellos renunció después de ver una sombra femenina atravesar una puerta cerrada. Y si prestas atención, justo a las 3 de la madrugada, se escucha un piano tocar en el salón vacío, el mismo que, según los registros, nunca dejó de sonar desde 1911.
En un camino solitario que conecta dos pueblos, hay una vieja cruz de madera clavada junto a la curva más peligrosa. Nadie sabe quién la puso, pero todos los que pasan notan lo mismo. Unas flores secas que nunca desaparecen, aunque el viento y la lluvia las golpeen sin descanso. Hace años, cuentan los ancianos, una muchacha llamada Alicia murió ahí una noche de tormenta. Iba en su bicicleta escapando de su casa después de una fuerte discusión con su madre. Un rayo cayó tan cerca que perdió el control y se estrelló justo donde hoy está esa cruz. Desde entonces, cada noche del 31 de octubre, algunos automovilistas aseguran ver a una joven vestida de blanco pidiendo ayuda junto a la curva. Cuando se detienen, ella sonríe con los ojos llenos de lágrimas y señala la cruz diciendo: ¿podrías dejarme unas flores nuevas? Estas ya están muertas. Quienes obedecen y regresan al día siguiente descubren algo escalofriante. Las flores que dejaron están completamente secas, como si hubieran pasado años desde que las colocaron. Un chofer de tráiler juró que la vio llorar sobre la cruz, y cuando se bajó para consolarla, el aire se volvió gélido, y la cruz empezó a sangrar por las grietas de la madera. Hoy, nadie se atreve a parar ahí después del anochecer, pero si algún día ves una cruz con flores secas al borde del camino, no las toques, porque puede que Alicia aún esté esperando que alguien las cambie. En 2006, 12 niños desaparecieron en un orfanato en Eslovaquia. No hubo gritos, no hubo rastros, solo algo imposible. Sus camas seguían calientes, y en el comedor estaban sentados, pero no se movían. Eran réplicas perfectas, hechas de cera, mismo peso, mismo olor. Incluso tenían cicatrices idénticas. Un forense intentó perforar una figura. Salió sangre. El orfanato fue clausurado, pero las figuras siguen ahí. Y cada año una de ellas aparece en una postura nueva, como si intentara volver a ser lo que fue. En 2021, una cuidadora se quedó atrapada dentro durante una tormenta. Cuando la encontraron, abrazaba a una figura y decía llorando: respiró. En un convento de Querétaro, las monjas comenzaron a escuchar rezos a medianoche. Todas dormían, pero las voces venían desde la capilla. Una noche, Sor Clara abrió la puerta y vio las bancas llenas de figuras oscuras, rezando al revés, murmurando en un idioma extraño. Al encender las luces, no había nadie. Desde entonces, las hermanas jamás entran solas de noche a esa capilla. Era Halloween de 2017 en Hollow Creek, un pequeño pueblo en Nueva Inglaterra famoso por sus historias macabras. Ese año, un grupo de adolescentes decidió pasar la noche explorando la casa abandonada de los Miller, donde se rumoreaba que el último dueño desapareció durante un Halloween de hace 50 años. Al principio todo parecía típico. Risas nerviosas, linternas iluminando el jardín, hojas secas crujientes bajo sus pies. Pero al acercarse a la puerta principal, escucharon un golpe seco desde el interior, como si alguien estuviera golpeando el piso del segundo piso. Pensaron que era una broma, pero cuando intentaron entrar, la puerta se cerró sola, con un golpe que resonó en todo el vecindario. El aire se volvió helado y pesado. Voces infantiles comenzaron a susurrar sus nombres, aunque sabían que no había nadie más. Uno de ellos, Jamie, miró por la ventana del salón y vio una figura. Un hombre alto, con máscara blanca, parado mirando fijamente hacia ellos. No parpadeaba, no se movía, solo los observaba. Intentaron escapar, pero las luces de sus linternas empezaron a parpadear y apagarse, y los teléfonos dejaron de funcionar. Desde dentro de la casa escuchaban pasos que subían y bajaban las escaleras, girando en círculos, acercándose cada vez más. La risa del hombre se mezclaba con un coro de voces de niños, todas distorsionadas, todas llamando sus nombres. Cuando finalmente la puerta se abrió sola, salieron corriendo hacia el bosque cercano, pero uno a uno comenzaron a notar algo espeluznante. Cada uno tenía huellas en la espalda, como si alguien invisible los hubiera tocado. Jamie miró hacia atrás y juró ver al hombre de la máscara, flotando entre los árboles, con decenas de siluetas infantiles rodeándolo,
todas sonriendo y murmurando, «Bienvenidos a nuestra noche». A la mañana siguiente, Hollow Creek estaba en silencio. Nadie encontraba a los adolescentes, y las cámaras que habían grabado la noche solo mostraban sombras moviéndose dentro de la casa, y la puerta cerrándose lentamente, como si esperara a los próximos incautos que llegaran ese Halloween.